Para los que ya saben, esto es la serie Interiores, Conversaciones en Línea, que sale de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Portales. Queremos darle la bienvenida a nuestro invitado, Solano Benítez, y nuestro decano de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, Matías Clots, que van a estar conversando sobre diversos temas a través un poco de la moderación o de la presentación de Alberto Sato, docente también de nuestra escuela. Les quiero agradecer en nombre de la escuela, de nuestra directora también, que se hayan interesado por participar, y esperamos que el espacio se dé en el mayor de los silencios posibles para poder escuchar a nuestros invitados. Al final de la sesión vamos a abrir el espacio para algunas preguntas. Y eso, dejo con ustedes a Alberto Sato, quien va a hacer una presentación de nuestros invitados. Gracias a todos y muy bienvenidos. Gracias a ti, Gonzalo. Bien, buenas tardes. Como es habitual, los miércoles nos estamos reuniendo aquí y hoy día tenemos el honor y el orgullo de presentar a un gran amigo de Solano Benítez, arquitecto paraguayo, y su interlocutor hoy, que nada menos que Matías Clots, decano de la Universidad Diego Portales, Facultad de Arquitectura. De alguna manera son dos figuras tremendamente conocidas, pero permítame presentarles un poquito brevemente ciertos rasgos biográficos de Solano como invitado. Nacido en el año 63, se tituló en la Fauna, o sea, la Universidad de Asunción, la Nacional, ¿no es cierto? En 1986. Recibió un premio nacional de arquitectura del Colegio de Arquitectos del Paraguay en el año 89, finalista con el segundo premio latinoamericano, el premio Mies van der Rohe, y representante por Paraguay en la Bienal de Venecia, San Pablo y Lisboa. Aparte de eso, ha participado como docente en muchas universidades latinoamericanas y en Estados Unidos también. Ha estado visitando Chile en varias oportunidades, dando clases. Me acuerdo como anfitrión en la Andrés Bello, ¿te acuerdas? También en la Diego Portales y en la Universidad Católica. Bueno, aparte de eso, dio clases también en Europa, es decir, en España, en la ESAN de Madrid, y pasó también por Arizona State University, por Berkeley, San Francisco, y también por GSD de Harvard. Brevemente son los rasgos biográficos de una figura de las más importantes de la generación de los 90, de la arquitectura en el continente latinoamericano. A la vez, Matías Clots es una figura que también pertenece a la generación de los 90. Evidentemente más joven que Solano, es un poco más joven que Solano, pero tiene una diferencia mínima de 2 años, que se tituló en la Universidad Católica de Chile e inmediatamente comenzó a desarrollar trabajos profesionales, aparte de que ha recorrido el mundo en realidad, dando conferencias, participando de encuentros, y su figura es muy conocida en el ámbito profesional, hasta tiene obras en China, es decir, tiene obras en Uruguay, especialmente Uruguay, Argentina, es decir, un profesional que tiene un perfil que ahora lo voy a un poquito a definir más claramente, y quizás en comparación con Solano. Es decir, son dos figuras que nacen o se hacen presente en la generación de los 90, a principios de los años 90.
Matías, quizás como es habitual en los arquitectos jóvenes, le hace la casa a la mamá. Es decir, pero esa casa no es cualquier casa, es una casa que ha golpeado fuertemente una tradición en la arquitectura y que de alguna manera ha permitido, junto con otros arquitectos, dar un giro a una suerte de, digamos, de trayectoria impulsada por una búsqueda casi ética de la arquitectura en el continente. Y me estoy refiriendo con ello al tema identitario y al tema de tan promovido en una época por Kenneth Frampton como la arquitectura crítica, resistencia, etc. No es que no legitime ese momento, pero sí fue un momento que llevó a un callejón sin salida a la arquitectura de una generación que estaba saliendo de un periodo bastante duro que coincidió en América Latina con las grandes dictaduras. Sin enfrentar esa situación, esta nueva generación de arquitectos empieza a proponer campos de investigación y campos proyectuales que rompen los vínculos con esa, casi diríamos, imposición o con esa ética. Así que en ese sentido están bastante descontaminados la generación de ustedes y que les permitieron desplegar su capacidad creativa con tremenda amplitud. Dos obras que quizás marcaron época son la casa de la mamá de Matías Clots en Tongoy, muy conocida por todos, y la tumba del papá de Solano, que si bien se realizó 10 años después de la que hizo Matías, en realidad fue pensada y proyectada 10 años antes y que coincidió con la fecha en que Matías hizo la casa. Lo cual quería decir que si uno presenta un panorama de qué es lo que se pensaba y se hacía en la arquitectura de principios de los años 90, aquí tenemos dos arquitectos que realmente desarrollaron esas nuevas ideas y abrieron esos nuevos campos. Aparte, que les diré que la arquitectura latinoamericana se dio a conocer con mucha más presencia a través de la generación de los 90, que son ustedes parte de ella. Así que, bien, estas dos figuras, que son amigos además, que es una condición fundamental para el diálogo, estamos reunidos hoy para que cada uno de ustedes inicie una conversación. Yo voy a estar simplemente acompañándolos. Así que, adelante nomás. Mira, si me permite, me gustaría dar el puntapié inicial, que es para hacerle un pase a Solano. Hola, Matías. Hola, Alberto. Hola a todos. Y tiene que ver específicamente con el proyecto de la tumba para tu padre. Yo soy una persona que realmente no soy un gran lector, y realmente a quienes no leo es a los arquitectos porque me aburren muchísimo, pero realmente muchísimo. Y sucedió que un día, creo que cayó en mis manos una revista Suma, y me puse a leer un texto realmente prodigioso, como nunca había leído en mi vida, hecho con un cariño, de una profundidad absolutamente excepcional, y era la descripción que tú hacías de la tumba de tu padre. Y en el texto uno podía realmente hasta oler el proyecto que tú estabas describiendo. Si mal no recuerdo, el texto era previo, era algo que le escribías a alguien, que le contabas qué es lo que habías hecho o ibas a hacer. Y después de ese texto venían las imágenes de la obra construida, que son las que estamos viendo ahora. Y a mí, o sea, no solo me emocionó, porque además mi padre había muerto poco tiempo antes de haber leído eso, sino además me sorprendió la capacidad de escribir la arquitectura.
en detalle y como si uno la pudiera tocar casi. Me he pasado en la vida yo que cuando he estado con las obras de arquitectura que más me han emocionado, me he dado cuenta que le estoy pasando la mano a las superficies para sentir la materia, y en tu texto se podía sentir esa materia. Así que eso es con lo que me gustaría que nos pudieras contar sobre la tumba de tu padre. Y bueno, aparte, a ver, vamos a... Hola a todos, ¿cómo están? Voy a tratar de respirar un poco porque no es todos los días que a uno lo presenta Alberto Sato, que está conversando con Matías Klotz, y menos un tema así tan, en un momento tan sensible que es la aproximación al fallecimiento de una persona y sobre todo una persona tan querida, ¿verdad? Entonces voy a tratar de movilizar un poco dentro, tal vez no voy a alcanzar esa precisión, no la pretendo hoy, de esa intimidad de la cual estabas hablando, porque quisiera, después de estos muchos años, referirme a las condiciones que fueron generando todo esto para poder entender el momento en el que sintetiza esta obra. Sí, había pasado, es muy interesante lo que dice Alberto, en el sentido de que la dictadura de Stroessner acaba en 1989. Y mi padre fallece prácticamente, muy prácticamente, o sea, con perfección, fallece en los primeros días de 1990. En los primeros días de 1990, el golpe militar que cambia el estatuto político en mi país se da en 1989, y ahí es donde aparecen los nuevos tiempos. Lo que es interesante para poder entender el caso paraguayo y poder entender por qué nosotros nos hemos mostrado tan rebeldes en tantos aspectos, es que el principal narcotraficante paraguayo, incluso anterior a la aparición de grandes figuras como Pablo Emilio Escobar, etcétera, etcétera, en el sur era sin miedo a errar, el general Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez era el consuegro de Stroessner, es decir, la hija de Andrés Rodríguez estaba casado con el hijo de Stroessner. Y este señor, que era el general de más alta, después del presidente Stroessner, era el general de más alto poder, es el que hace el golpe de Estado. Y hace el golpe de Estado incluso, exacto, ese señor, hace el golpe de Estado incluso en relación con, lo celebra por lo menos, con la Iglesia, que era la única institución que se mantenía con una confrontativa al régimen de Stroessner. Entonces, en un momento dado, desaparecen todo se vuelve gris, los que supuestamente eran libertarios y estaban pariendo un tiempo nuevo, pasaron a coexistir precisamente con lo más oscuro que se podía tener, que era, si tú querías hacer un golpe militar contra Stroessner, ese señor que sale ahí en la foto era el que te iba a apresar y que te iba a hacer todos los tratamientos de manicura, pedicura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dicho eso se reflejaba en todas las condiciones, y ese grado de corrupción y de deterioro de nuestra sociedad era impresionante. Yo ingresé en 1981 a la Facultad de Arquitectura. Ingresamos a la Universidad Nacional de Asunción, por eso era FAUNA, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Asunción. Habíamos entrado por la vía legal 600 estudiantes. Por la vía ilegal, amigos de las figuras políticas, etcétera, entraron como 800 personas. Y había cerca de 700 repitentes. Es decir, que éramos casi 2.000 personas, 2.000 estudiantes, en una facultad que con dificultad podía atender a 30 alumnos.
Entonces, para poder contener ese proceso, lo que ocurría era era la promoción de la corrupción como leitmotiv de todo. Esa corrupción no es que uno hacía algo malo y se iba y conseguía su dinerito y iba allá a tratar de movilizar. La corrupción salía a buscarte, porque la única posibilidad de mantener eso bajo control era que todo el mundo participe del banquete de la corrupción. Entonces el decano recorría los patios de la facultad y te abrazaba: Matías, querido, ¿cómo está la familia Klotz? Qué gusto verte. Y tu hermano fulano Klotz, y es muy amigo de este otro muchacho Sato, ¿verdad? Qué bueno, y ven aquí a mi escritorio porque yo quiero hablar contigo un ratito, te decía, ¿verdad? Y bueno, uno se iba tontamente. Bueno, yo te quiero decir que la Facultad de Arquitectura es una facultad que tiene múltiples aristas: está la histórica, está la práctica, está la matemática, etc. A mí, por ejemplo, me gusta más la histórica, ¿y a ti? Entonces, para mí, todo el tema de matemática y qué sé yo, siempre me fue muy difícil. Y yo creo que mi rol como decano es facilitar tu acceso vocacional a la sociedad paraguaya. Porque yo en realidad hoy multiplico muy poco, yo en realidad soy un estudioso de la historia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a ti qué te gusta? No, yo soy proyectista. Bueno, tú eres proyectista. ¿Y con qué tienes dificultad? Y tengo dificultad con construcciones, qué sé yo, cualquier cosa, ¿verdad? Ok, profesor, agarraba el teléfono, profesor fulano, venga por favor, qué sé yo, firmaba una planilla donde declaraban que vos tenías 5 en ese momento, te regalaban una nota porque él era titular de todas las materias. Y una vez que él hacía eso y te palmeaba y te decía: y saludo a tu primo Matías, y saludo a Alberto, que son todos amigos míos, y andá y concentrate y conseguí hacer la mejor arquitectura del mundo, etcétera, etcétera, tú estabas muerto. Porque tú recibías el regalo con 17 y 18 años de una nota que no servía absolutamente para nada. A partir de ese momento tú no podías levantar la mano y decir: profesor, ¿por qué no da clase? O usted debería aprender a leer antes de hacer este tipo de cosas. O sería tan interesante que algunos de estos profesores lean un libro. Bueno, ante ese panorama y ante esa condición, no quedaba ninguna otra opción más que la dignidad de la rebeldía, a una rebeldía que era estructural ante todo. ¿Por qué? Porque vivíamos en una sociedad donde se estaba, en un país pequeño, con una población de 3 millones de habitantes, se estaban construyendo 2 de las hidroeléctricas más grandes del mundo, Itaipú y Yacyretá, y la plata caía como un chorro. Entonces, los generales, los políticos, la gente, todo el mundo celebraba el dinero y la abundancia en el final de los 80 y en el inicio de los 90. Y eso era una locura. No quedaba ninguna otra posibilidad más que la de enfrentar con dignidad a toda aquella condición, que era una condición que hasta hoy nos sigue restringiendo. Entonces, no es que nosotros no tuvimos condiciones como las condiciones que vos hablas, Alberto, con respecto a la arquitectura que pudo haber nacido dentro de los movimientos sociales y a los que, por ejemplo, una modernidad podía escribir, por ejemplo, en el caso de Pablo Méndez, ¿verdad? O, por ejemplo, solo para dar un nombre y para que sea clarísimo el tema, ¿verdad? No, nosotros veníamos al revés, de una política corrupta, de sociedades corruptas, de situaciones totalmente degradantes, donde incluso la huella que dejaba toda esa mediocridad era una sarta de construcciones que no tenían ninguna aspiración a nada. No era otra cosa más que lo que en este momento nosotros podemos adjudicarle al real estate, es decir, la perversión de la disciplina en aras de establecerse únicamente como único valor el valor comercial de intercambio. Fuera de eso no aspiraba absolutamente a nada. En ese momento a mí me toca celebrar, digo, bestia, enfrentar el tema de la muerte y del pedido de mi padre de ser enterrado ahí. Y cómo uno iba a hacerse de esa herramienta para estar a la altura de rendirle un último tributo a alguien tan amado como puede ser el padre de uno. Él fallece en 1989.
Y durante 10 años, no es que yo hice el proyecto en el 89 y esperé 10 años para poder construirlo. Yo empecé en el 89 y durante 10 años exploré todas las posibilidades que podía encontrar en la historia, en la cultura, etcétera, etcétera, y ninguna de ellas me parecía razón suficiente como para poder expresar y mostrar el compromiso de convocar a la materia para satisfacer específicas necesidades, en este caso como la poesía, necesidades del alma, que uno sea capaz de decir que el discurso que uno puede hacer esté escrito ahí con piedras, que esté escrito ahí con materia, que no se haga con palabras. Entonces, tardé 10 años en imaginarme un cuadrado, para que vean lo estúpido que soy. O sea, 10 años de trabajo, de potente trabajo mental, solamente para poder imaginar un cuadrado en el lugar donde mi padre había señalado que quería que se pongan sus restos. Y en realidad el proceso entre el mostrar el proyecto, construirlo, desencofrarlo y empezar a contar a la gente y ponerle y terminarlo, porque fue muy rápido, incluso fue una conversación así, que se daba después de los 10 años. Mi madre me llama y me dice, te vi sufrir durante 10 años con esto, por hacerte cargo de un pedido de tu padre. Y yo, y todos nosotros, sabemos exactamente qué es lo que tu padre querría o lo que se puede hacer. Vos ya estás construyendo, yo lo único que necesito es que me facilites los albañiles para que desde el lunes vengan, y yo me imagino que voy a hacer acá con la piedra del lugar, etcétera, una especie de ermita, y en esa ermita que se va a celebrar el recuerdo, va a ser un hito religioso, etcétera, etcétera, para poder finalmente traer el cuerpo de tu padre acá. Y yo en ese momento le digo, mamá, no, no mamá, yo ya tengo el proyecto. La verdad, lo he pensado antes, pero no te preocupes más porque yo ya tengo el proyecto, no te lo había dicho porque pensaba hacerlo en Asunción, no quería decírtelo ahora, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo el trayecto desde este lugar, que queda a 84 kilómetros de Asunción, hasta Asunción, pensando qué era lo que iba a hacer. Y al llegar a Asunción, después de 10 años y con la certeza de la necesidad de la construcción, llego a Asunción y yo sabía exactamente lo que tenía que hacer, ¿verdad? Me pongo al día siguiente, hago un chequeo, me pongo al día siguiente a hacer una pequeña maqueta para mostrársela a mis socios. Cuando mis socios miran y me dicen, vos estás loco, Solano, ¿a quién se le ocurre hacer esto? Yo sabía que la obra iba a ser buenísima. Porque lógicamente no lo podían entender, no se podían imaginar. Y a partir de ese momento fue relativamente rápido, porque eran 4 vigas iguales, con 4 columnas, cada una con un voladizo, etcétera, etcétera, y entender cómo iba a trabajar ese espacio, cómo se iba a nombrar ese espacio, cómo iba a estar presente todo eso, cómo se iba a percibir desde afuera, y qué iba a ocurrir a partir de utilizar los espejos, ya no como una sentencia narcisista de yo me miro, yo estoy ahí, qué lindo soy, etcétera, etcétera, sino para explorar todo lo contrario, ¿verdad? Para explorar el hecho que yo entiendo que dentro mío habito yo y que mi cuerpo es el límite que me separa de todo lo demás. La única excepción que puedo abrazar con desesperación es el espejo, porque en el espejo yo estoy ahí, enfrente, fuera de mí mismo, en un plano de igualdad y simultaneidad con todo lo demás. No me podía, o sea, cuando entendí que esta era la máquina que me permitía ponerme en contacto con los amores imposibles, porque nunca tuvimos ni el tiempo ni el espacio para que ocurran, era el puente para establecer contacto con los amados ausentes, porque la obscenidad de la muerte
Yo no recuerdo nada, no recuerdo haber vivido nada más obsceno en mi vida. Y eso que siempre me reía y le decía a mi ex mujer, le decía, yo conozco, asistía a todos los partos de mis hijos, yo le decía, yo conozco partes tuyas que vos jamás te imaginaste que existían, ¿verdad? Porque uno puede llegar a un grado de exploración de la intimidad de las personas que es impresionante, ¿verdad? Pero en realidad esta circunstancia de estar vinculado a la necesidad de que alguien amado y ausente tenga que ser recordado y encontrar el mecanismo para que desde ahí podamos integrar juntos un plano de simultaneidad e igualdad. Entonces esa era la razón por la cual poder el mismo jardín de siempre, nombrado, digamos, con la mejor estructura que podía llegar a tener en ese momento, voladizos de casi 7,5 metros, etcétera, cada uno con un pilar, y la única condición de que el exterior en el encofrado le pusimos unas hojas con mi hijo Solanito cuando estábamos construyendo, y en el interior revestirlo totalmente de espejos, y que con el juego de espejos las imágenes no solamente uno pueda establecer distancia a la imagen, sino que incluso la imagen te abandone porque vos estás allá y allá y allá y en el siguiente y en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente. Creo que fue el... Y a partir de ese momento también fue un alivio para mí, porque fueron 10 años de estudiar con mucho ahínco, no sé, visitar con emoción ahí la ciudad en Valparaíso. Sí, Ritoque. Y el Ritoque, meterme ahí a la... Y yo decía, sí, pero... ¿verdad? Y podía sentir el dramatismo de la muerte, y yo decía, sí, pero. Y podía entender, y para mí siempre era un sí, pero. No podía, hasta que logré logré en una pieza que se repetía, y en las repeticiones la posibilidad de relacionarme finalmente con el compromiso de amparar, cuidar la memoria, cuidar las relaciones de la familia, cuidar el entorno físico y la adecuación al medio ambiente que esté ahí. O sea, yo no quería usar un muro de ladrillo ahí que tuviese que hacer, qué sé yo, un cimiento largo porque iba a cortar todas las raíces. Tenía que tratar de apoyar en un punto cada una de las vigas para que no deteriorar este entorno, ¿verdad? Para que coexistan con la expresión vegetal de nuestra tierra. Y así fue que finalmente no teníamos permiso para llevarla a mi padre a ese lugar. Entonces yo mandaba cartas, iba y esperaba, e intentaba llegar 1 y 1000 veces a las autoridades para que nos habiliten esto como un posible cementerio. Yo hasta ahora, y todos los que me conocen, se llama 4 vigas, jamás se llamó tumba, jamás se llamó, porque los niños entran acá, mis sobrinos, mis hijos, entran a este espacio a jugar, no van a la tumba del abuelo, van a un espacio donde hay una silla, donde cuando uno se sienta y entra en el juego de los espejos puede estar recordando, viéndose, registrando, cambiando cuerpo y cabeza con los que están jugando con uno, etcétera, etcétera. Y a partir de ese momento, que también fue un momento importante, mi hijo ya cumplía 10 años, hacía 10 años de la muerte de mi padre. Con él y con nuestras propias manos pudimos acompañar y hacer los encofrados y cargarle las hojas y desencofrar, etcétera, etcétera. Y fue realmente un momento así de reconciliación con el hacer y un tema muy potente en el sentido de poder decir finalmente, esto que no era tan fácil de transferir, esto que requería ir, mirar, entender, etcétera, etcétera, al hacerse era capaz de sostener una visión del mundo, una visión de la vida, un homenaje a una persona, un crecimiento espiritual para todos, etcétera.
y significó exactamente eso en ese momento. Un esfuerzo y de larga duración, digamos, ¿no? Es decir, hay un relato interesantísimo que construiste desde la intimidad, digamos, desde un sentimiento profundamente íntimo, inclusive familiar. El caso de Matías yo creo que es justamente lo opuesto, ¿no? No nace de quizás de esa angustia o de ese temor que tú manifestaste, y que me parece sumamente relevante el hecho de que el contexto general de la educación en Paraguay era tremendamente dificultoso. Es decir, no tenías quien te apoyara, te dejaban librado a la buena de Dios, y tú lo relataste muy bien eso. Eh, Fíjate que la misma generación, ¿no?, a la cual pertenece también Matías, el contexto de su formación fue diametralmente opuesto. Él se formó en la Universidad Católica, digamos que con muchos respaldos, creo, y particularmente ahora me acuerdo de la Montserrat, la Montserrat Palmer, que era profesora y directora de ARQ, el espaldarazo que le dio a esta nueva generación, y muy jóvenes, ya investigaban, muy jóvenes, eran publicados, y muy joven Matías hizo La casa de la mamá. ¿Por qué, Matías, no cuentas, haces un breve relato de esa casa, que estoy seguro que carece de total dramatismo, ¿no? Carece de verdad de dramatismo, pero igual fue una responsabilidad que yo era, ¡Tremenda! La casa de la madre. claro, yo era Por Dios. bastante joven, digamos. Yo entré a la universidad a los 17 y terminé, tuve 5 años y después eh, me puse a trabajar, hice un par de cosas que de verdad no tenía mucho interés en ser arquitecto. Con eso que hice, gané una cierta cantidad que me permitió ir a Europa por primera vez. Y volví en el año 90 y mi madre había heredado un dinero de su madre que acababa de morir y siempre había querido tener una casa en la playa, siempre, 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 pero en la playa, en la arena, no en un pueblo, sino que quería en la playa. Y mi hermana había vivido un tiempo en Tongoy después de divorciarse de su primer marido. Y de casualidad, era un lugar que conocíamos, que habíamos ido muchas veces, etcétera, etcétera, y salió la posibilidad de comprar un terreno realmente en la playa. Y nada, lo compró y me cargó la casa. Y tenía de presupuesto $10.000 o $15.000, una cantidad bastante acotada. Y yo me acuerdo que dibujé en una hojita de matemáticas, en un avión Pluna de uruguayo, volviendo de Madrid a Santiago después de estar 6 meses en Europa, esta casita. Y lo que le mostré a mi mamá es la maqueta que le pasé una foto a Gonzalo, que la conservo hasta el día de hoy. Y mi mamá me dijo, sí, está perfecto, hagámosla. Y de verdad que me bajó un poco de angustia de meter la pata, porque no es que mi mamá se iba a hacer 3 casas en el resto de la playa, es la única que tiene hasta el día de hoy y la seguimos habitando. Y era tan deshabitado el lugar donde está, tan vasto. Yo lo había visitado muchas veces en auto, una playa que tiene 14 kilómetros de largo, y que cuando hay marea baja uno se podía ir por la playa con la marea baja, y me gustaba mucho ir a esa playa, y el auto siempre me da una sensación de espacio civilizado, digamos, humanizado respecto de esa vastedad. Entonces cuando pensé esta casa, pensé que la casa quería ser un punto insignificante en medio de ese paisaje, tenía que tener un poco esa condición de ser un objeto de paso efímero. Y por eso decidí esto de levantarlo un poquito del suelo, el levantarlo del suelo era
de alguna manera, para dominar el lugar y para protegerme del lugar a la vez, muy cerrada en 3 de sus caras, o sea, expuesta solamente al norte, al frente, con aperturas muy acotadas en las otras direcciones, un poco pensando, tiene hasta pinta como de persona, o sea, una casa que mira unidireccionalmente. De verdad que es como, es una especie que se parece a Wall-E, la casa. Y entre medio se me acabó el presupuesto. Entonces, por ejemplo, todas esas líneas horizontales que tiene la casa, con el revestimiento, es porque iba a tener un encamisado, que es un primer forro, y después de eso, uno segundo de terminación. Y el primero era de madera en bruta, y nunca hubo cómo hacer el segundo en su minuto. Entonces le puse nada más que un palillito de terminación. Y eso le dio la textura. Y está hecha de un montón de intuición, de casualidades, etcétera, etcétera. Y nada, hice un esfuerzo de que se viera flotando, rehundiendo las fundaciones medio metro hacia adentro. El calculista me decía que era una estupidez, que como estos muros de carga no llegaban al suelo, etcétera, etcétera. Y fue la primera vez que realmente me sentí como que estaba diseñando algo y que yo era el que tomaba las decisiones para poder, de alguna manera, dar cuenta frente a mi madre de que lo que le había mostrado era real y se podía hacer. Y de alguna manera, tal como Solano dice en varias partes que siempre ha estado haciendo el mismo proyecto, de alguna manera, pero eso sí, Solano, no el cementerio. El cementerio es un proyecto único tuyo. Para empezar, es el único que yo conozco de hormigón armado, con unos voladizos gigantescos, los techos, todos de piezas, digamos, que se van juntando, que van haciendo estas estructuras maravillosas, pero de fragmentos. Al revés, yo me quedé pegado en este, y a este le he dado múltiples versiones de alguna manera, en el sentido de que aprovechaba el espacio interior como espacio único, sumando los recintos menores, cosa que hoy día parece muy obvio, pero en ese minuto no era tanto. No tiene circulación, todos los recintos dan a un único espacio, y tiene de alguna manera también algún planteamiento respecto al paisaje, que creo que en tu proyecto del cementerio es fuertísimo, 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 esa idea de no alterarlo. Uno sabe que cuando hace una intervención lo altera, pero ¿cuál es la intervención, digamos, correcta? Hay varias opciones, obviamente, pero el hecho de que el tuyo, por ejemplo, se apoya en puntos únicos y no tiene ese muro que tú describías, de alguna manera también lo tiene este, de que se eleva, de que trata de que no se vean que está apoyado y que realmente se puede ir cualquier día. O sea, de hecho en este momento hay un temporal en el norte que quizás se haya ido y todavía no nos enteramos. Ahí está, lleva 30 años y sigue funcionando. A mí lo que igual me emociona del proyecto es que uno va después de 30 años y es como si hubiera estado hecha, no sé, hace 2 semanas. No porque esté en tan buenas condiciones, porque los años igual la han hecho envejecer, pero el espacio funciona. Funciona igual que el primer día y las decisiones fueron muy, digamos, de sentido común, pero la verdad es que uno aprende que el sentido común realmente uno no se arrepiente de él. Se arrepiente de muchas cosas, pero hacer cosas prácticas que funcionen, no. ¿De qué más me acuerdo de esta casa? Mi padre, que todavía estaba vivo, que alcanzó a verla, murió en el 95, la fue a visitar una vez y me dijo que cómo hacía esas ventanas tan estúpidas, ahí donde está cuando uno estaba de pie no miraba hacia afuera. La verdad es que las hice por una cosa absolutamente formalista, que era que por fuera no quería que me quedaran, o sea, quería hacer unas cajitas que tuvieran como la misma cantidad de madera por todo alrededor. Y mi explicación íntima fue, bueno, es el comedor, me siento, cuando me siento miro hacia afuera, cuando estoy de pie no miro. Y funciona. Mi papá no lo convenció mucho, pero yo a mi mamá sí la convencí de que era por eso. Bueno, son 2 obras entonces como iniciáticas, y lo curioso es que, como dijo Matías, ¿no? Es la única obra de hormigón que se conoce.
Solano. Y después cambiaste, diste una especie de giro copernicano ahí, ¿no? Porque te involucraste con un material que tiene una gran tradición, no solamente en América Latina, sino también europea, pero cambiaste el dial, es decir, el switch lo cambiaste y te empezaste a involucrar cada vez más en el tratamiento de un material, que es maravilloso las formas que les consigues, pero eso marcó un punto de diferencia respecto a esa continuidad que Matías ha tenido. O sea, la casa no solamente ya tiene 30 años y sigue funcionando, sino que Matías sigue con el mismo, digamos, dentro de del mismo sistema de preocupaciones, tanto tecnológicas como formales. Que soy más joven. ¿Eh? Sí, tal vez sea eso. Tal vez, Cuando crezca, cambio. Bueno, pero, a ver. Bueno, son distintos. Yo simplemente sí. quiero decir que la diversidad que existe en esta generación es realmente interesante. No es que todos comulguen con una suerte de tipo de arquitectura, sino que si uno recorre el continente o recorre la arquitectura contemporánea, se va a encontrar con una diversidad realmente muy rica, que indica que no hay centralidades, que hay un sistema totalmente abierto, y pareciera ser que lo que los une es una capacidad de innovación, una capacidad de reconocimiento en la capacidad que tiene un material no solamente de expresarse, sino de utilizarse también, ¿no es cierto? Es decir, ustedes agarraron unos caminos que se bifurcaron en algún momento, que sin embargo mantienen muy en vivo una presencia de la arquitectura, digamos, que se produce en Latinoamérica, o en Sudamérica al menos, con bastante vigencia, diría yo, ¿no? Ok, ¿Por en qué no primer cuentas lugar... entonces ahora la Sí. casa de tu mamá, que ahora sí que es de ladrillo, ¿no? Bueno, pero también desde hace mucho tiempo. Pero sí, o sea, desde un punto de vista estricto, lo que nosotros intentamos, sin lugar a dudas, hacer es tener conciencia de la convocatoria de la materia para, desde la máxima condición material, alcanzar una condición que evidentemente sea un aporte a la vida nuestra y de todas las personas, etc. En ese sentido, sí creo, por ejemplo, que, qué sé yo, esta casa que están mostrando ahora, eso que están viendo son losas de hormigón, pero lo que se ve allá entre los cuadrados, a la izquierda, etcétera, son losas cerámicas. Entonces, en realidad no le hacemos asco a nada. En realidad tenemos una super exposición en cuanto a nuestras investigaciones y se lee más claro el hilo conductor con respecto al ladrillo, porque el ladrillo es, digamos, los paraguayos somos célebres albañiles. Está esa capacidad instalada, no porque haya una necesaria habilidad desarrollada en términos de cosas que hacer con el ladrillo y que la gente sepa, sino que simplemente apelando así a Neruda y a la oda del albañil tranquilo, ¿verdad? Y convocar a la cal y a la arena y al sol y al tiempo en esa coreografía persistente que permite generar la sombra al terminar la semana, al terminar el día, a entender que con esfuerzo se consigue hacer todo eso, y eso me pareció siempre impresionante. Lo que sí existe en nuestro desarrollo es una conciencia cada vez más fuerte en relación a ciertas cosas, y que sí en nuestros diseños en este momento se notan un poco más. Nosotros diseñamos para que cualquiera pueda construir lo que nosotros hacemos. Esa es, si nosotros buscamos referentes y entendemos que el universo del ladrillo, por ejemplo, pegó un golpe
muy importante a partir del trabajo de Eladio Dieste en Sudamérica, y eso significó toda una línea de aportación, etc. Yo cuando empecé a estudiar y empecé a entender que había caminos que eran impresionantes, y me aproximé a la obra de Dieste, yo a Dieste lo odiaba con toda mi alma. Me parecía un patán, porque me llenaba de frustraciones, por tres razones fundamentales, ¿verdad? Uno, Dieste tenía la habilidad del cálculo, que nosotros no teníamos, nosotros no fuimos entrenados, ni teníamos una aproximación al cálculo, pero evidentemente Dieste era un extraordinario calculista y podía no solamente utilizar la tablatura corriente, sino que podía apelar a incorporar elementos desde otras estructuras, etcétera, etcétera, y entonces hacía obras que eran increíbles desde el punto de vista estructural y de cálculo. El segundo punto era que Dieste, para poder hacer eso, imagínense, la habilidad que tenía que tener el albañil tenía que tener, no sé, un entrenamiento tipo la NASA para poder alcanzar esos niveles de perfección en la colocación. ¿Se imaginan las paredes de la iglesia Atlántida oscilando en horizontal y luego oscilando en vertical y haciendo que los ladrillos vayan todos, además con peraltes y corrigiendo el peralte de un lado? Ese albañil era, no sé, tenía que estar dirigiendo, no sé, algún centro aeroespacial, etcétera. Era una mano de obra extraordinariamente cualificada. Y el tercer punto era que este señor Dieste además fabricaba sus ladrillos, con lo cual sabía exactamente a cuánto podía romper. Nosotros ahora, yo habito en una república pirata. ¿Qué significa eso? Que al no tener Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, lo que hace la gente, el ladrillo paraguayo, el que está acá atrás y qué sé yo, que ustedes pueden ver, es un ladrillo extraordinario por muchas condiciones, no por las habituales, que sean de dureza, resistencia a los golpes, a la compresión, etcétera, sino todo lo contrario. Es un ladrillo que, en primer lugar, al no controlarlo, lo pueden disminuir su tamaño. Entonces, como se vende por unidades, en un camión entran mucho más unidades y entonces pueden vender mucho más fácilmente. Pero al meter más unidades también meten más peso. Entonces lo que hace un paraguayo rodeado de mucha vegetación alrededor es toma viruta y mezcla eso con la arcilla. Cuando eso entra a quemarse, produce un gofrado en el interior, un aireado, es un ladrillo aireado, aligerado, ¿verdad? Uno lo pone sobre la mesa y le grita ¡ah! Y se parte, ¿verdad? Porque es un ladrillo liviano, de fácil ruptura, etcétera, etcétera. Nosotros no podíamos contar, ni contábamos con homogeneidad, ni sabíamos en realidad cómo iban a romper o no iban a romper. No teníamos esa capacidad de, esa cantidad de mano de obra que era extraordinaria para aproximarse a un proyecto que era impresionante desde el punto de vista formal y estructural, etcétera, y luego había que ir a reproducirlo. Y en tercer lugar, no teníamos la base de cálculo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros teníamos? Cuando Matías y yo entramos a los 17 años a la facultad, y mi primer trabajo, yo un tiempo después de ingresar a la facultad y pasar el primer semestre, qué sé yo, cumplí los 18 años, por lo tanto podía tener un registro de conducir. Con el registro de conducir me contrataron unos ingenieros para manejar una camioneta. Con la camioneta lo que yo hacía era llevar material a la obra, ellos dejaban de pagar flete. Entonces yo tenía que poder medir el ritmo de consumo de los materiales, porque yo no me podía dedicar, bueno, ¿cuánta arena se va a necesitar? Se van a necesitar 14 metros cúbicos. Ok, traigo arena. Hasta completar los 14, la obra se para. O intento cargar 14 metros cúbicos de arena en una camioneta, se rompe el elástico, se rompe o sea, tenía que conocer perfectamente, tenía que poder utilizar la herramienta con la que me habían formado en la escuela, sumar, restar, multiplicar, pesar, medir, etcétera, que era la habilidad que tenía, y manejar la camioneta y llevar de un lado para el otro. Bueno, la primera pared que uno ve es una, no sé, es un orgasmo ver esa coreografía propia del Cirque du Soleil. Esa
persona está allá arriba sobre un andamio a 5 o 6 metros de alto, al sol rajante, un atleta, máximo es un profesional de su cuerpo que juega 45 minutos en un campo liso, bien alimentado, etcétera, etcétera. Un albañil trabaja 8 horas con su cuerpo, ¿verdad? En las peores condiciones de intemperie, precisamente para poder generar esa sombra. Ese tipo podría estar en el semáforo vendiendo chucherías o con una pistola en la mano, listo para sacarte el fruto. Sin embargo, él se gana su salario con el máximo esfuerzo, con su máxima capacidad todos los días. Homenaje a ellos. Si nosotros pudiésemos entonces, desde el entendimiento de sus habilidades, convocar una constructividad distinta, le sacaríamos de esa intemperie, lo podríamos poner a hacer paredes, prefabricar ahí al costado, y que el proceso se facilite. Entonces, nosotros comenzamos con una constructividad diferente, a utilizar genéricamente, a suplantar la habilidad de cálculo por la sobreexposición de la inercia, esos paneles que vemos ahí como planchas muy simples en realidad, empezamos a reforzar con otros ladrillos al centro, de tal manera a que tenga inercia sin que tenga otro material y sin que tenga otra estructura. Y diseñamos para que sea fácil hacerlo, que lo puedan construir contra un tutor, que lo puedan construir, hacer un triángulo y luego subir y bajar, etcétera, etcétera. Entonces lo que ha cambiado nuestro diseño es no pretender hacer algo a lo cual haya que llegar, sino partiendo de las capacidades y de los desarrollos, de la constructividad y de la utilización de la materia, entendiendo materia primero para después volverla material y luego hacerla un proceso. Eso es lo que la conciencia de eso ha hecho a los últimos proyectos cada vez con mayor claridad, porque si bien es cierto, lo hacíamos inicialmente, en este momento, al involucrarnos incluso casi exclusivamente con material de desecho, de demolición, de cascotes, etcétera, etcétera, lo que estamos haciendo no es un ahorro en términos de dinero porque estamos usando basura para construir. Estamos rindiendo tributo al pago de la energía que gastó el planeta para producir determinados materiales que sin un razonamiento distinto se convierten solo en basura y en relleno para cualquier otro lugar. Y estamos sacando la hiperespecialización de la construcción, haciendo que cualquiera que vive en los poblados, en la mayoría de nuestras ciudades, en la periferia, y sin posibilidades de llegar a especialización que le permita llegar a un pan diferente, poder hacer proyectos que les involucren y que puedan con ellos hacer que, por un lado, el costo de los materiales baje, pero por otro lado, la aplicación de la mayoritaria mano de obra suba. Entonces, ahí fortalecemos un relacionamiento entre los proyectos, la estructura social, nuestra condición, etcétera, etcétera. Eso no está ausente tampoco en La tumba de mi padre y tampoco está ausente en la mayoría de las obras. Nosotros, en el Mies van der Rohe, que fue, no sé, cerca del 2000, por ahí el segundo Mies, el que ganó Paulo Méndez, que gracias a ese Mies van der Rohe nos empezamos a conocer entre todos, ¿verdad? Empezamos, primero, era el primer reconocimiento internacional fuerte a Paulo Méndez, que para nosotros era una figura trascendental, pero que nadie le daba la estatura suficiente, ¿verdad? Fue el vínculo, nos permitió acercarnos a Rafa Iglesias, a empezar a conocer la realidad chilena, permitió que Fernando Pérez venga a Asunción. Paulo Méndez me señala, ese señor es inteligente, decirle que venga, que nos acompañe. Paulo Méndez le muestra a Fernando Pérez nuestro trabajo y le explica nuestro trabajo y la importancia de nuestro trabajo. Es Fernando el que nos abre las puertas y nos acerca a Santiago de Chile, ¿verdad? Y ahí empieza toda una serie de coincidencias que en realidad es Paulo el que logra abrir las puertas.
más o menos cercano desde la segunda mitad de los 90 para arriba, ¿verdad? Hasta ese momento, nosotros recibíamos gente de todas partes, de Francia, de la Argentina, por Dios. Venían, comían todos nuestros asados, bebían todos nuestros vinos, se iban y decían, ¿qué están haciendo estos tarados? ¿Verdad? O sea, ¿cómo se les ocurre hacer estas cosas? Hasta que apareció Paulo. Cuando apareció Paulo, y Paulo dijo, esto es impresionante, esto es muy inteligente, vení vos, Fernando, te voy a explicar esto, y Fernando agarra y amplía eso al mundo. Se produce un vuelco que es, para nosotros fue todo por celebrar. Pero lo que, para dar un giro y cerrar, lo que diciendo un poco es, con Matías, no porque quiera pelear contigo, mucho menos, ¿verdad? Y entiendo tu apreciación al respecto de las diferencias. Yo no le recomiendo a nadie que se le muera al padre para pensar una obra. No es un buen truco para reflexionar. Es una circunstancia muy difícil de manejar, el intentar deshacerte de lo que se sabe hacer para enfrentar desde tus propias habilidades y tus propios conocimientos la respuesta a las cosas. No es una excepción en nuestra secuencia de trabajos y por eso nos declaramos especialistas en hacer todo lo que no sabemos hacer, ¿verdad? Hemos intentado durante este tiempo empujar los límites de la disciplina, permitiendo precisamente convocar a la materia de manera diferente, generar materiales de manera distinta y constructividad que apoye, pero sobre todo quebrantando la lógica de los proyectos para que estos sean capaces de construir finalmente una sociedad que le dé oportunidad a los que viven con nosotros. Sí, hablando en términos de diversidad, lo que sí está claro que tú sigues insistiendo en explorar y en desarrollar cierto tipo de áridos y cierto tipo de arcillas y cierto tipo de materiales que, bueno, cuyos resultados están acá a la vista, ¿no es cierto? En esa diversidad, justamente Matías se coloca en una suerte de indagación acerca del catálogo, es decir, él recurre a materiales que ya han sido elaborados. Es decir, si uno recorre la obra de Matías, más allá del comienzo de la madera, la casa Reuter y después las sucesivas, empiezan a exponer una experimentalidad de los materiales realmente curiosa en el sentido de que cómo le puede sacar provecho a un material industrial, digamos, ¿no? O sea que tú que haces una suerte de apología a la artesanía, ¿no? Yo diría que en esa diversidad es perfectamente posible ver cómo la arquitectura sigue avanzando por un camino quizás distinto. Y yo creo que la característica de la obra de Matías es precisamente esa, ¿no? Es apelar a el material industrializado, a los materiales nuevos, y sacarle el máximo provecho, ¿no? ¿Es verdad, Matías, lo que estoy diciendo? Mira, o sea, a ver, yo también pienso que o sea, nosotros no somos un poco tampoco expertos en nada. Tenemos una búsqueda constante, quizás de otra manera que Solano, pero siempre pensando en el fondo hasta dónde podemos llegar con cosas. De hecho, ahora estamos trabajando con la industria de prefabricados, tanto en madera como en hormigones. Pero súper industrializado. Estamos hablando de robots que construyen las cosas y cosas por el estilo. Y, a ver, yo no creo que haya un camino, yo creo que el camino válido es el de la búsqueda por lograr hacer una arquitectura mejor. Si esta es con una mano de obra más artesanal o más industrializada, digamos que son todas cosas que son, quizás tienen que ver con el contexto inmediato también. Yo creo que si nos pusiéramos aquí a hacer obras con alta mano de obra y con el nivel de artesanía que hace Solano, de verdad que me la veo difícil.
Te pongo como ejemplo, nosotros trabajamos mucho en Uruguay. En Uruguay los carpinteros son realmente prodigiosos. En Uruguay Extraordinarios. nosotros hacemos carpinterías en madera, hacemos todo en madera. Y realmente son piezas únicas, son joyas, son violines, todo lo que hacen. Acá en Chile, que producimos mucha madera, no existe ese nivel de artesanía y de mano de obra, no existe. Hay, eso sí, una industria de, como menciono ahora, de prefabricados en madera y todo, que allá no existe. Son mundos que no van a la misma velocidad, están en etapas un poco distintas, etc. Y yo creo que uno, en el lugar donde está trabajando, tiene que apelar a cuál es la técnica que está a mano, que es disponible y que realmente puede producir un mejor efecto, que es el fin último, entiendo yo, para el cual trabajamos. Tratar de responder de la mejor manera al encargo que tenemos delante. En todos los campos, digo. Totalmente de acuerdo con Matías. Absolutamente de acuerdo. No solamente eso, pero por ejemplo, solo para divertirnos. Matías, ¿participaste del concurso de la Torre Antena? ¿De la torre cuál? De la Torre Antena, del Cerro San Cristóbal. Sí, participé en la antena. Sí, nosotros también. Adivina de qué era nuestra Torre Antena. De ladrillo. Por suerte no la ganaste porque nunca la habrían podido construir. No, es que no es así. Ese es el truco. Ahí está precisamente el truco. Por ejemplo, nosotros, si tú miras la casa de mi madre, etcétera, tiene un esqueleto que no puede zafar, digamos, de la norma en términos de estabilidad y de conocimiento y de construcción. Pero después tiene otras piezas que hacen de cierre, que hacen de otro tipo de... con las que se combinan perfectamente. O sea, no es que uno elimina al otro. Y yo, en ese sentido, veo exactamente eso. Veo, por ejemplo, tu obra, solo para hablar de la Torre Antena, nosotros hicimos dos muros porque era simpático. Tú hiciste así, tú pusiste una vela. Una cosa que hacía así. Era un origami. Sí, yo sé. ¿Qué era lo que a nosotros nos preocupaba en ese momento? A nosotros nos preocupaba que esto no tenga tirantes que colonicen todo el cerro. Ahí está tu proyecto. Para nosotros era súper importante que eso no colonice todo. Entonces, jamás nosotros hubiésemos podido imaginar una torre antena como la de Smilian, por ejemplo, que era básicamente reducirlo a su esbeltez máxima y luego, sí, muy interesante, con tensegrity, etcétera, etcétera, pero luego tenía que colonizar todo el cerro con este elemento. En cambio, tú haces con este vestido que le pones, donde arbitras todas las tensiones propias de la propia antena, o estoy equivocado, o lo vi mal. Se supone. Entonces, bueno, entonces en realidad se convierte en un pilar orgánico, muy a la manera de Wright, donde la base es mayor y luego se empieza a volver esbelto y va para arriba. Y tiene 3 patas, o sea, tiene un trípode en el fondo. Claro, porque lo vas ensanchando y va teniendo. Bueno, ¿qué era lo que decía la torre antena? La torre antena decía que podías tener un solo pirulín como este, de, no recuerdo, 50 metros, 40 metros, quizás 50 o 60 metros, ya no recuerdo las medidas, o podías llegar a poner 2 menores, un poco más bajas, a una cierta distancia, más o menos así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? En vez de poner las antenas así, en vertical, lo que decía, ahí está, míralo. Porque tú seguro que no lo viste, yo sí vi el tuyo. ¿Tú no viste ese? Muy linda. Porque yo te estudio, cabrón. Oye, mira cómo es. Son 2 estereoestructuras de ladrillo que tienen la altura total de la... Pero en vez de que la antena esté así, las antenas están así, horizontales allá arriba. Son 2 paredes porque se equilibran una con otra. ¿Y qué pasa cuando eso está así y están emitiendo? Significa que precisamente vos podés establecer
las bases explicaban muy bien que lo único colonizable de la antena era esta parte de abajo donde tú pusiste el trípode. ¿Por qué? Porque después empiezan las microondas. Y cuando empiezan las microondas, cuando tú sientes el calor en la piel, es porque ya te cocinaban hasta los huesos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? En vez de poner así y empezar ya, por eso es que solamente podías estar acá abajo. Al poner las antenas allá arriba así, nosotros podíamos colonizar toda esa estructura hasta esta altura. Entonces nosotros sí convertíamos la torre antena en una verdadera torre. La gente podía subir hasta arriba, podía ver el paisaje, equilibraba una con la otra y producía solamente allá arriba las dos líneas de antena. Por supuesto, hemos sido derrotados con todo éxito por Smilian, por la razón de que fuera. O sea, a mí no me gusta pelear por esas cosas, pero sí ¿Pero de me qué gusta material era? muchísimo. Perdón, Solano, ¿de qué material De era esa ladrillos. torre? Si tienes otra, Ah, de ladrillos. de ladrillos. Pero son estereoestructuras. Debe haber otras imágenes. Y por ahí, Gonzalo, las puedes encontrar. O si no, yo busco algo acá y ponemos para compartir pantalla. Pero sigue siendo muy interesante el hecho cómo articulamos y cómo... Fíjate en esa imagen de ahí abajo, ¿ves? Son estereoestructuras, son qué sé yo, como las de Fukuoka, de los metabolistas japoneses. Entonces, hacemos una estereoestructura primero de metal y lo que hacemos después es agregarle los ladrillos con el concreto al centro. En realidad lo que hacemos es trabajamos los ladrillos como encofrado perdido y lo que metemos dentro, entre ladrillo y ladrillo, es un hormigón de alta resistencia. Porque el problema de hacer una torre así, de alta resistencia, es que necesitas una cantidad de hormigón extraordinaria, pero al convertir todo eso en una estructura de barras, de concreto de alta calidad, contenido solamente por las paredes de los ladrillos que tú lo hacemos prefabricado, en vez de ver esos paneles, lo hacíamos en barras, etcétera, 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 podíamos construir eso de una manera muy veloz, ahí están las explicaciones. Entonces, para nosotros, los proyectos son geniales para poder indagar ciertas condiciones. Yo me sentí, o sea, la propuesta de Smilian era súper interesante, ¿no? De una plasticidad muy notable, etcétera, etcétera. Pero mi crítica, yo jamás lo hubiese podido hacer porque me molestaban cómo, a ver, Eladio Dieste hace esta reflexión. Él dice, porque ¿conoces la percha de la iglesia de Niemeyer en Belo Horizonte, la que está sobre el lago, ¿cómo se llama el lago? Pampulla, en Pampulla. Él hace la reflexión y hace una percha muy moderna, allá arriba cuelgan las campanas, etcétera, etcétera, y es una síntesis moderna, estructural de la campana, pero Dieste dice, no, un campanario en un pueblo es una torre de vigía, es donde uno se iba a declarar su amor y a pedirle en matrimonio a alguien ante la vista de la inmensidad, etcétera, etcétera. Tiene que ser una estructura colonizable. Tiene que poder establecerse vínculo con la infraestructura. No puede simplemente ser un colgadero de campanas allá arriba. Tiene que poder permitir que la actividad humana llegue hasta ese lugar y que se escuchen las palomas, que se comunique desde ahí las cosas, que la gente pueda utilizar. No hay nada más inútil que una antena de celulares en el medio de la ciudad disfrazada de palmera, travestida de palmera, ¿verdad? Para que supuestamente no sea tan... Pero nadie puede... bueno, vamos a la antena a celebrar nuestro amor. Tendría que estar muy tarado para poder hacer una cosa como esa, ¿verdad? Pero en la cima del Cerro San Cristóbal, a la vista de los dos valles, mucho más alto que la Torre del Milenio, ¿verdad? De Pei, que quedaba ahí abajo, a nuestros pies, aunque uses nada más que los primeros 20 metros de alto. Pero si además te podías poner allá a los 80, a los 50, 60, no sé cuánto era la altura que ellos pedían, y podías llegar hasta allá arriba, ahí está. Se ve hermosa, pero lo que no se ven son los tensores. Sí se ven. Sí se ven. Sí se ven. Bueno.
Pero la cuestión no es una... Smog, por eso que no se ven. Y que los ladrillos iban a quedar muy negros. También. Pero lo que es interesante es la reflexión acerca de cómo la antena incorpora a la gente. No es un objeto, no es algo que está ahí sin ningún tipo de atributo, sino que la gente entra a tu antena y a la nuestra también. Y eso me parecía espectacular de los dos proyectos. Solo para divertirnos, ni siquiera un tema adolescente de quién tiene la antena más grande. Pero convengamos, el de Smilian es una mierda de antena. Ah, eso el aprecio que yo le tengo a Smilian y el reconocimiento que tengo a su trabajo me impiden opinar de esa manera. Estoy jodiendo. Pero... Bien, ya estamos casi en la hora. Voy a tratar de recoger al ver si hay algún comentario, alguna pregunta, digamos que tenga algún interés para ustedes dos, digo particularmente, ¿no? La pregunta acerca de, yo le voy a transferir después a nivel personal a la persona que haga la pregunta, ¿no? Pero te hicieron una pregunta, Solano, acerca de las dimensiones de la 4 vigas, están en todos lados, eso va recorriendo cualquier revista, uno sabe que está el 1,50 m, que están los 9 metros, que están los 7,50 m, etc. Así que eso es fácil de responder. ¿Querés que le responda? No, yo creo que sin necesidad, porque está en todos lados, ¿no? Está bien, estoy jugando, sí. Alberto, no te enojes. En general, lo han dicho, tú, Solano, dijiste todo lo que en este momento se pregunta y quizás quieren ampliarlo respecto de, respecto de problemas, los compromisos que hay con respecto a la profesión, etc. Así que, bueno, yo creo que podemos cerrar ahora, ¿ya? Un comentario de cierre que me alegró muchísimo que dos, de alguna manera, representantes de la generación de los años 90 se hayan encontrado hoy aquí, cada uno de los cuales con su portafolio muy claro, y que de alguna manera han expuesto la gran diversidad que existe en esta generación, ¿no? Es decir, no hay tendencia, sino que es justamente la teoría del caos lo apoya, que la diversidad, las diferencias son lo que más nos une, si es necesario unirse, por supuesto. Pero creo que la característica fundamental de esta generación es esa, ¿ya? Así que, bueno, yo espero que, a ver... ¿Me permites dar ahí un giro sobre eso? Dale. Yo creo que adscribo totalmente a lo que dice Jorge Waskenberg, que él dice lo siguiente. Él dice, conocer es dar cuenta de las diferencias. Y creo que las diferencias son muy fáciles de percibir en todos lados y en todas partes, ¿verdad? Pero comprender es dar cuenta de las semejanzas. Y esa es la tarea que hoy debemos ser capaces de soportar. Este comprender que nos vuelve semejantes, que nos vuelve empáticos, que nos permite la ilusión de quién diría que la antena de Matías o nuestra antena podían tener puntos en común, mirando así a primera vista. O tendríamos que conversar un poco más severamente para imaginar cómo además podríamos incorporar parte de las reflexiones de Smilian, porque comprender es construir esas semejanzas. Y este tiempo de tan alto cambio, de tan alta incertidumbre, donde por supuesto que se notan y que se han explotado hasta el cansancio todas las diferencias, es el tiempo que tenemos que poder superar para construir. Yo me siento, o sea, ustedes no se imaginan la emoción de recibir una carta de Matías
diciéndome que ese trabajo le impresionaba y que había reflexionado sobre él, etcétera, etcétera, porque él no es que está ponderando esa obra, la está haciendo suya, la imaginó él, se imaginó eso como recurso y como posibilidad para ser replanteado en algún momento. Y eso es construir semejanzas. Bien, acá tengo una pregunta interesante que te quieren hacer, Solano. A ver si Gonzalo le das el pase a Enrique. Sí, estoy viendo la pregunta de Enrique, que dice... No, que la haga él, que la haga él. Ah, Enrique, ¿tienes el micrófono para poder hacer la pregunta? Enrique Porque después te Octavio. quiero agregar algo más, Solano, respecto de la pregunta. Ahora, espérate, Enrique, ahora sí. Hola, buenas tardes, Solano. Primero, agradecer. Hola, Enrique. Agradecer también a Matías y a Alberto. Quisiera hacer un comentario o más bien una pregunta respecto a la relación con Rafael Iglesias. Él también trabaja o maneja mucho ese concepto de la materia, de los pesos y la gravedad, que finalmente son la fuerza irrenunciable de la arquitectura. Entonces quería preguntar si alguna vez recibiste algún tipo de comentario de él, de tu obra o de ti hacia su obra. Eso. Bueno, esa es una pregunta también muy fácil, porque si tú indagas un poquito en la biografía de Rafael y la mía, vas a ver que nosotros éramos muy, muy, muy amigos y que incluso llegamos a hacer algunos proyectos juntos. Entonces, por supuesto, yo suelo decir que tengo el lujo de tener por afecto a gente de estatura extraordinaria, pero se han convertido en mis afectos porque me han afectado, porque han cambiado mi manera de vivir y entender muchas cosas. En ese sentido, yo no tengo más que, viniendo del contexto que insinué al comienzo, poder explicar la maravilla de poder dialogar y de que me muestren sus cosas y de que podamos establecer puntos de contacto para enriquecernos mutuamente desde lo que cada uno atesoraba en su desarrollo personal. Yo si bien es cierto que tengo ese inicio de esa escuela y de esa catástrofe, no significa ninguna otra cosa más que la extraordinaria estatura de la gente que con suma generosidad se acercó a nosotros, se acercó al gabinete, a mí, y me ha podido regalar la lucidez con la que yo utilizo, ¿verdad? Precisamente a partir de las reflexiones que ellos han desarrollado. En realidad no, uno está hecho de los otros, uno está hecho del otro, y uno siempre es una especie de sincretismo entre muchas historias de vida. Y supongo que eso es lo que hace que la vida de uno sea interesante, el hecho que pueda ser muchas, el hecho que pueda vivir y entender muchas realidades y pueda uno hacerse cargo de tanta riqueza. Sí, el Rafa era extraordinario, además como persona, era extraordinario. Yo lo invité varias veces aquí a Chile y hemos pasado 2 noches y yo creo que murió prematuramente precisamente por una vida muy, hasta diríamos, muy accidentada que tuvo, ¿no? No me dejaba dormir él. Amanecíamos tomando whisky, pero conversando sobre arquitectura, obviamente. Una capacidad creativa increíble y una sensibilidad realmente admirable, ¿no? Por esa razón yo le hice un librito. ¿Tú lo conoces, Solano, el librito? Sí. Que lo editamos lo tiene Caballero, Gerardo. Sí, lo Rosario, tengo. ¿no? Yo incluso, bueno, en las últimas monografías también participé y todo ese tipo de... Ya. Bueno, yo creo que estamos bien ya, ¿no es cierto? Así que nos despedimos, querido Solano. Espero tener la oportunidad de que nos encontremos otra vez. Gracias, Matías. Cierren ustedes, entonces. Yo no quiero cerrar sin ustedes.
¿Ya? Vamos, Solano, cierra. No, yo ya te hice el pase, yo ya te hablé de la maravilla. Ahora yo quiero escuchar cómo seguimos. Bueno, pero este es un lugar de encuentro, ¿eh? Así que, No, bueno, fuera de broma, qué sé yo, para no tener a la gente inútilmente... nada, yo solamente puedo atestiguar a través de estos momentos el extraordinario afecto que he recibido desde Chile y en particular de personas que tienen nombre y apellido. En este caso me toca agradecerte, Matías, y agradecerte, Alberto, por lo que ustedes... Y si hay algún defecto, que debe haber, ustedes son los culpables. Después todo lo demás, yo soy una maravilla. Mentira. Si hay algo por lo cual puedo sentirme vanidosamente insoportable, es por los amigos que tengo. Así que muchísimas gracias, Alberto, muchísimas gracias, Matías, y es un gusto poder compartir con ustedes. Gracias a ti, Solano, y por tu súper disposición, así de una semana a otra, a entusiasmarte. ya. Bueno, chao y muchas gracias a todos ustedes, entonces. Alberto, chao, Gonzalo. Chao. Chao, Gonzalo. Chao, Solano. Muchas gracias por el espacio. Nos vemos la próxima semana. Ok. Chao, chao.